Hola a todos, soy Alexandra Torres y bienvenidos al capítulo número 4 de Incómodamente Real, un podcast para visibilizar la tartamudez sin filtros y sin disfraces. Bienvenidos nuevamente a este podcast que espero que les esté sirviendo mucho para conocer y adentrarse un poco más en la tartamudez. Hoy tengo a una gran invitada. De hecho, es la primera invitada de este podcast. Bueno, es una gran amiga, es una gran profesional y sobre todo es una gran mentora, porque tengo el honor de pertenecer al equipo de terapeutas de su centro de tartamudez en Perú, que ha fundado el 2018 a sus 22 años. Ahí me corriges después si es la información adecuada, pero a los 22 años fundando un centro que ahora, es una potencia en Sudamérica, ¿no? Entonces, siento una gran admiración y también, Ángel, muchas gracias por estar acá. Tú tenías que ser la primera, sí o sí. Gracias, Sí. me sonrojo. Feliz, de verdad feliz por la invitación, sabes que te quiero un montón y cualquier cosa que necesites, pues bueno, aquí estamos para hablar de tartamudas. Súper, Ángel, muchas gracias. Y bueno, así como la presenté, Ángel actualmente vive en Estados Unidos, está haciendo su doctorado en tartamudez, claramente, en Florida. Es invitada a muchos eventos importantísimos de tartamudez. Yo digo que es la representación de Latinoamérica en cada uno de esos eventos, ¿no? Y aparte que, claro, como les decía, es una gran profesional. Pero a pesar de todo eso, Ángel también tiene tartamudez. Entonces, esa es la esencia del capítulo de hoy, que vamos a estar hablando de un tema muy importante desde un aspecto profesional, pero también desde una perspectiva personal, actual y también pasada, porque se transcurre un proceso y un camino en este camino con la tartamudez, ¿no? Entonces, bienvenida, Ángel, a Incómodamente Real. Me encanta. Gracias por la invitación y bueno, feliz de que hablemos de tartamudez. Me encanta la estructura de ser espontáneas, de hablar sobre tartamudez desde el corazón y lo que nos salga desde adentro y sobre todo con esa mirada de profesionales, terapeutas de habla y personas con tartamudez. Así es, Ángel. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy día, incluso yo me atrevería a decir que es bastante desconocido para las mismas personas que pertenecen a la comunidad de personas con tartamudez y claramente para su entorno y para las familias, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de qué palabras usamos para hablar de esta forma de hablar, que es la tartamudez. Y ahí quisiera empezar preguntándote, Ángel, ¿qué impacto crees que tienen las palabras que usa alguien que tartamudea refiriéndose a su propia tartamudez? Creo que tenemos por un lado una persona que tartamudea, que por ejemplo se está sintiendo muy mal con la tartamudez, que ve su vida limitada en diferentes aspectos, con una carga bastante fuerte, un peso bastante fuerte, como dicen, una mochila bastante pesada. Y cuando una persona se siente de esas maneras, pues es normal que la forma de hablar sobre la tartamudez sea en función a, por ejemplo, frases como yo sufro de tartamudez, yo tengo este problema del habla, porque la persona en ese momento lo siente como un problema, lo siente como algo que le genera sufrimiento y es completamente esperable que las personas con tartamudez lo definan de esa forma cuando están pasando por situaciones complejas, difíciles, con su tartamudez y su forma de comunicarse. Sin embargo, como siempre decimos, es bueno que se diferencie cómo la persona de tartamudez llega a consulta hablando o refiriéndose a su tartamudez versus las palabras que el terapeuta usa. Porque recordemos que en terapia muchas veces vamos a hacer un modelo, una guía para estos usuarios que llegan a consulta y muchas veces las palabras que nosotros usamos son las mismas palabras que luego ellos van a usar y no solo ellos, las familias también. Entonces, teniendo en cuenta este rol de profesionales, creo que es bastante importante poder referirnos a la tartamudez con palabras neutrales, como siempre decimos. No tenemos que tampoco romantizar la tartamudez, ni abarcarla como un sufrimiento o como una enfermedad,
sino que podemos referirnos a la tartamudez sin usar ese tipo de adjetivos que dan un mensaje, inconsciente o no, pero dan un mensaje y si la persona de por sí ya dice, llega a consulta diciendo yo tengo un problema de tartamudeo y luego el terapeuta le dice vamos a trabajar en tu problema de tartamudeo, estamos reforzando esa idea en la persona de que lo que tengo es un problema. Cuando, claro, la persona lo debe sentir como un problema, pero la meta de la terapia es que la persona no lo sienta como tal, sino que sea una parte más, que la persona viva tranquila, vive en paz. Entonces, la forma en la que nosotros nos referimos a la tartamudez va a impactar bastante también la terapia y la forma en la que ellos se hablen a ellos mismos. Y claramente este siempre me gusta que sea un tema de terapia, en algunas sesiones con la familia y con la persona y con aquellas personas significativas en la vida del usuario. Mm, Has mencionado algo bien interesante, que es que, claro, o sea, si bien el usuario que llega a la terapia, es importante que como terapeutas brindemos un modelo adecuado, ¿no? Porque gran parte de cómo se enfrenta la tartamudez en el día a día viene también de cómo reaccionan y responden las otras personas. Y aquí también quisiera preguntarte, ¿qué impacto tiene las palabras que usan los del entorno? El terapeuta, los familiares, los tíos, los abuelos. ¿Qué impacto tiene para alguien que tartamudea? Muchísimo, y creo que sobre todo también dependiendo de la edad, por ejemplo, si es un niño que tal vez tiene 5 años y los papás con la mejor intención del mundo, pero tal vez empiezan a referirse se empiezan a referirse a la tartamudez como mi hijo sufre de tartamudeo, pues entonces ese niño de 5 años va creciendo, va siendo mucho más consciente de lo que ya era a los 5, entiende mucho más las reacciones y si durante años, desde que empezó a tartamudear, recibió el mensaje de mi hijo sufre de tartamudez, el niño crece sintiendo, bueno, yo sufro de tartamudez. Mi tartamudez es algo muy malo, de lo cual yo sufro, y se refuerza ese estigma negativo en sí mismo conforme va creciendo. Y lo mismo sucede con personas ya mayores. Si tal vez ya un chico adolescente o una persona adulta, el hecho que la familia, con buena intención, pero tal vez no usando las palabras que buscamos, diga ese tipo de frases, pues también puede generar que la persona, sin esperarlo, reciba constantemente estos mensajes indirectos o directos en varios casos de la tartamudez está mal, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en esto entendiéndolo como tengo que eliminarlo, tengo que tratar etcétera. Cuando pues en general sabemos también que la tartamudez es algo que no es que se pueda tener bajo control, que varía mucho, que es muy clave que la persona se sienta bien consigo misma, se empodere, que su felicidad no dependa de cuánto tartamudeó o no, que viva feliz y cumpla todas sus metas, etcétera. Entonces, recibir esos mensajes del entorno, pues de alguna forma impactan y tal vez algunos niños, si un niño, tal vez un niño de 4 años no sea tan consciente de lo que significa la frase mi hijo sufre de tartamudeo, pero conforme vaya creciendo lo va a hacer. Entonces, como terapeuta, sí es bueno siempre pasar 1 o 2 sesiones, por lo menos, viendo lo que me gusta hacer, por ejemplo, es que desde el comienzo de las terapias voy apuntando en mi cuaderno aquellas frases que voy escuchando. Y la idea tampoco es como volvernos, como siempre diciendo, la idea no es volvernos policías de las palabras. Creo que como nosotros, terapeutas, como nosotros mismos, sí tenemos que ser policías de las palabras que usamos sobre tartamudez y prestarle bastante atención a la forma en la que nos referimos a la misma. Sin embargo, en terapia la idea tampoco es que si la persona dice algo, inmediatamente apuntamos porque la idea tampoco es hacerlo sentir mal. Ujú, Pero sí creo que podemos nosotros como profesionales ir llevando un monitoreo de aquellas frases que vamos escuchando para luego, conforme las terapias sigan avanzando, podamos trabajarlo. Y digo conforme las terapias sigan avanzando porque a veces también tampoco es la idea que la primera terapia vamos a bombardearlo con cambia la forma en la que hablas sobre todo. Es como que pausa, empieza porque la persona entienda lo que tiene, que entienda bien cuál es la meta de la terapia y poco a poco ir explicándole ese tipo de cosas.
Claro, ¿no? Y como bien mencionabas, cuando los niños que tienen tartamudez empiezan a crecer, también estos mensajes y palabras que han sido recibidas en su entorno, es la forma en cómo el niño va a ir creciendo, ¿no? O sea, con esos pensamientos, con esos mensajes. Y creo que ahí el poder de la palabra o sea, nos damos cuenta que la palabra tiene un gran poder. Ahí lo dije mejor, que las palabras tienen un gran poder cuando hablamos de tartamudez y cuando un niño está en este proceso de entender qué es, conocer qué es, qué tengo, ¿no? ¿Qué frases o qué comentarios tal vez tú tenías durante tu infancia, durante tu adolescencia, para referirte a tu tartamudez? ¿Recuerdas un poco de eso? Creo que una de las cosas que más usaba es problema del habla o que hablo mal o, o que un poco tal vez cuando llevaba terapia cuando era niña, frases como no me estoy esforzando lo suficiente, em, es que estoy muy nerviosa, frases que vienen también mucho desde la desinformación. Pero creo que sí, principalmente yo diría, al menos en mi caso, como frases como tengo un problema de tartamudez. Algunas veces algún terapeuta me dijo, sí, bueno, le dijo a mis padres, sí, su niña padece de tartamudez, que normalmente esto padece es más como enfermedad. Mm, em, y ya conforme crecí y ya tenía más vocabulario, decía mucho como es que yo tengo un trastorno de habla también. Que ahora, si bien yo sé que la tartamudez se puede experimentar como un trastorno, hay casos como en los que tenemos ambas, en los cuales la tartamudez no nos limita, no nos, etcétera. Entonces, si a mí ahora me dicen, ¿tienes un trastorno del habla? Yo digo, no. Yo mm, tartamudeo, pero no hay ningún impacto negativo en mí, por ejemplo. Em, entonces creo que claramente conforme uno va creciendo, el lenguaje y la complejidad va cambiando también. Pero creo que al mismo tiempo, poco a poco, una se va dando cuenta de que no tengo que hablarme de esta forma, que esta es mi tartamudez, que es algo con lo que es la forma en la que hablo desde que recuerdo a los, no sé, 4 o 5 años. Es algo que voy a continuar haciendo hasta el último día de mi vida. Entonces realmente voy a hablarme de esta forma, con esta connotación negativa. Y creo que mucho también eso venía del propio autoestigma que una tiene consigo misma, porque cuando una se siente mal con eso, pues una se repite todas esas frases a sí misma, pero conforme una se empieza a empoderar, se empieza a sentir más tranquila, entonces ya se vuelve como a ver, espera, yo no hablo mal, yo tartamudeo. Am, yo no tengo un trastorno, yo tartamudeo y yo mi vida plenamente. Entonces creo que un poco más en mi caso al menos fue como que poco a poco dándome cuenta de esto y buscar cambiarlo y la importancia de cómo también en terapia se aborde este tema para que los chicos y las familias, etcétera, puedan referirse al tema sin estigmatizar, sin reforzar prejuicios, hablar de ese tema de una manera neutral, más informada eh, y que no afecte la autoestima de la persona. claro, porque cuando se utiliza este tipo de frases o comentarios, como bien lo decías, viene desde un lado de la desinformación, ¿no? Que en ese punto creo que todos hemos empezado, no teniendo la información de la tartamudez, no sabiendo que tal vez se reforzaba el prejuicio, muchos prejuicios diciendo, a ver, piensa bien, a ver, no, es que él no puede porque tiene tartamudez, ¿no? Entonces, muchos de estos comentarios vienen para reforzar los prejuicios, sabiendo que no lo hacemos por dañar, por lastimar a la otra persona, pero cuando ya estamos dentro del mundo de la tartamudez, tenemos que saber qué palabras ir escogiendo. Como terapeutas,
pero también, eso me gustó mucho que lo dijiste, como personas con tartamudez, ¿no? Hablarme con amabilidad, hablarme y referirme a mi tartamudez sin romantizarla, pero poniéndole un nombre y un apellido a lo que realmente tengo, usando unas palabras que hagan que mi camino sea más sano. Me gustaría también preguntarte, ¿qué frases o comentarios escuchaste antes o escuchas ahora que dices, ay, qué incómodo? ¿Qué frases son esas? A ver, creo que tengo varias. Creo que todavía se usa mucho y creo que, y aquí ya hablando más de un punto de terapeuta de habla, y claro, se entiende el uso de estas frases porque pues muchas veces la forma en la que nosotros hablamos de tartamudez en español viene un poco de la forma en la que se empezó a escribir de esto en inglés, pero al mismo tiempo como, ok, si en inglés está cambiando, entonces en español también tenemos que empezar a hacer este cambio y ahí vienen frases como recaídas, este hecho de que cuando la persona puede venir tartamudeando a un nivel como así y luego la persona empieza a tartamudear más y se le dice, ah, es que la persona tuvo una recaída. Y, y nuevamente, no es como ese impacto negativo, ok, estás tartamudeando más, has recaído. Pero luego igual salen más investigaciones y uno dice, a ver, el tartamudeo varía por naturaleza, hay temporadas de más, hay temporadas de menos, hay temporadas de más o menos. Em, entonces, en lugar de darle ese adjetivo negativo, si yo quiero finalmente que la persona viva tranquila con las propias variaciones en el habla que tiene la tartamudez, pues tengo que dejar de usar calificativos negativos y simplemente llamarlo como variaciones o que la persona está tartamudeando más, pero ya no tengo que darle esa categoría negativa de tiene una recaída. Mm, Y una vez leí también del equipo del Centro de Tartamudez de Inglaterra una frase como las personas que tienen recaídas son, por ejemplo, si una persona tiene alcoholismo y vuelve a consumir bebidas alcohólicas, ok, tuvo una recaída. Si la persona consume drogas, dejó de las drogas por un tiempo y vuelve a consumir drogas, ok, la persona tuvo una recaída. ¿Y por qué llamamos a la tartamudez si la persona estuvo tartamudeando menos y vuelve a tartamudear? La llamamos recaída también. mm, Em, entonces ahí no es simplemente poderlo usar como la persona está tartamudeando más, en caso queramos describir o la persona misma quiera describir que está tartamudeando más. También, por ejemplo, frases como vamos a hacer unos factores de riesgo en los niños, a ver si en niños preescolares vamos a hacer una lista de factores de riesgo, a ver si el niño continúa o no tartamudeando. Y ahí nuevamente viene este tema. ¿La tartamudez realmente es tan mala que estás a riesgo, de que corres el riesgo de tener tartamudez? Ahora, la tartamudez es una forma de comunicarse que sí, a veces puede traer muchas emociones, pensamientos, etcétera complicados, pero nuevamente, si la meta es que la persona se sienta feliz y tranquila con su tartamudez, tengo que yo como profesional modelar palabras, modelar un lenguaje que sea neutral con el tema. Entonces ya no lo llamo factores de riesgo a todas las posibilidades que la persona tenga de continuar tartamudeando en niños preescolares, por ejemplo, sino simplemente le puedo decir, bueno, son factores que podrían hacer que el niño continúe tartamudeando o factores que influyen en la permanencia de la tartamudez o diferentes formas de referirnos a eso. Y creo que así poco a poco se han ido usando diversas frases. Creo que también hay muchas frases em, que que dan como mensajes confusos, que también uno evita decir, no sé, en terapia vamos a trabajar en controlar tu tartamudeo. Y como siempre digo, si el tartamudeo fuera tan sencillo como que se pudiera controlar, pues no existirían los centros de tartamudez. Las personas mirarían, hay unos ejercicios en YouTube y lo practican y ya lo controlaron, pero hay mucha gente que la pasa muy mal con su tartamudeo porque justamente no hay una forma de controlarlo, hay una forma en que la persona viva mejor, viva más tranquilo y yo sé que muchas veces las personas dicen, bueno, pero para mí vivir tranquilo es tenerlo bajo control. Y uno también dice, bueno, pero es que eso es una definición más personal de cada una, pero si
a alguien X que la está pasando mal, vas y le dices, vamos a controlar tu tartamudeo, la persona no va a pensar en voy a sentirme bien con esto. La persona va a pensar en voy a seguir peleándome con esto hasta el punto que pueda ganar esta pelea y tener mi tartamudeo bajo control. Entonces, un montón de frases que, y bueno, similar ocurre con frases como manejar el tartamudeo, etcétera. Frases que yo sé que pueden sonar llamativas para las personas, pero también creo que es mucho de nosotros como profesionales tener bastante ética y usar palabras correctas, no porque sean llamativas, sino porque qué es lo que es correcto y qué es lo que realmente vamos a poder hacer en terapia. Y también el terapeuta tiene que ser el primer modelo, como lo decíamos al inicio, que si nos vamos a dedicar a tartamudez, también tenemos que llenarnos de todo esto, porque hay una familia involucrada, hay una experiencia involucrada, hay una vivencia involucrada. Y también creo que cuando el terapeuta ya conoce bien los lineamientos a seguir para que el proceso de la tartamudez sea lo más saludable. Claro que aquí esto de el aprendizaje, de qué palabras usamos, también va para los papás, ¿no? Porque los papás también pueden tener ciertas frases o comentarios o el entorno en sí que tal vez no son los más amigables para su hijo, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos escuchar como habla mejor Ujú, refiriéndose a que está tartamudeando menos, o está hablando peor ahora, refiriéndose a que está tartamudeando más. Y claro, haciendo ese tipo de, o diciendo, perdón, ese tipo de frases, estamos definiendo que la tartamudez es algo malo en su vida porque está hablando mejor, hablando peor, y eso hace, como hemos explicado, que en su crecimiento crezca con esas ideas, con ese mensaje y, claro, no causa un beneficio para su proceso. Eso en el ujú. caso de los niños. En el caso de adolescentes y adultos, Ángel, ¿qué crees o qué tipo de frases crees que aparecen cuando tal vez no conoces de tu tartamudez, ya de adultos, adolescentes? Am, Creo que sería un poco más como frases como recaídas, es una que se usa bastante en adolescentes, en poblaciones más grandes, si bien factores de riesgo es más preescolares, o frases como recuperarse de la tartamudez también es más preescolares. Creo que en adultos va un poco más enfocado a cómo la persona está hablando y se asocia la frecuencia del tartamudeo a que también una persona está comunicándose. Mm, Entonces, van a escuchar frases como si la persona está tartamudeando menos, ok, la persona ha superado su tartamudez. Cuando realmente puede suceder que la persona simplemente está pasando por una variación natural del habla que todos tenemos, que a veces más y a veces menos. Si la persona está tartamudeando más, también puede ser como, oh, el tartamudeo ha empeorado. Cuando tal vez es simplemente que el tartamudeo aumentó. Em, y claro, yo sé que la persona, si la está pasando mal con la tartamudez, va a decir mi tartamudeo ha empeorado. Cuando llegan los chicos a consulta, te dicen mi tartamudeo ha empeorado los últimos años, porque claro, los viven de esa forma. mm, Pero claramente se le puede educar a la persona poco a poco para que no asocie que un día estuvo bien o que un día estuvo mal o que habló bien o que habló mal en función al tartamudeo. Igual, a veces hay frases como, ah, hoy fue un buen día, si en ese día la persona no tartamudeó mucho. Y ahí también nuevamente es como, ¿por qué mi día tiene que depender de si tartamudeo poco o si tartamudeo mucho? Porque mi día no puede ser genial con mucha o con poca tartamudez. mm, Entonces, igual, hacer todos esos cambios. Eh, creo que principalmente eso, creo que principalmente eso y bueno, igual frases como tengo un trastorno, etcétera, que yo sé que la persona lo puede experimentar como tal, pero nuevamente la idea es que la persona en algún punto sienta que no vive con un trastorno, sino que simplemente habla un poco diferente a veces.
Claro, y también recordar que cada persona con tartamudez tiene su propio camino, de cada persona es diferente, sus vivencias, sus experiencias, pero algo en el común denominador, podríamos decirlo, es de que las palabras tienen un poder y eso condiciona tu relación con la tartamudez, ¿no? Si como bien decía, si yo defino que mi día estuvo al 100% porque no tartamudeé nada, pues ya estoy condicionándome a que siempre que me pase algo bueno es porque tartamudeé menos, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante también cuestionarse cómo estás hablando de tu tartamudez, desde qué perspectiva, desde qué enfoque estás mirando tu propia forma de hablar. Incluso también salen palabras, Ángel, como cuestionando tu habilidad como buen comunicador, ¿no? Ujú. Cuestionando tus capacidades. No sé, se me ocurre una hora como hablo mal o por ejemplo, no tengo buenas ideas o no soy inteligente, ¿no? Porque lo relacionas mucho de porque tartamudeo más al decir mi idea, por eso es que no soy inteligente. Entonces vas condicionando cada pasito que das en tu proceso con la tartamudez por las palabras que usas. Y creo que ese es el gran poder que tiene como personas que tartamudean. Sí, sí, y creo que uno no se da cuenta de el estigma que puedan traer estas palabras en uno mismo hasta que tal vez a veces viene un terapeuta o ves este video y dices, "Mm, tal vez no, tal vez puedo hablarme un poco más amable y puedo ser un poco más bueno conmigo misma". Y como siempre dices, y como siempre se dice, hablarte eh, como tal vez le hablarías a personas importantes para ti. Mm, A veces uno es el mayor crítico y se dice cosas que uno no se los diría a otras personas. Entonces, también eso. Y claramente como profesionales, poder darnos cuenta de ese tipo de cosas para guiarlos en ese camino y eso va a ser como otro paso eh, para lograr que la persona se sienta en paz consigo misma. Incluye también mucho la forma en la que la persona se está hablando o se está refiriendo a sí misma. exacto, ¿no? Hablarse a uno mismo, teniendo uno tartamudez. También, si tenemos un familiar en casa que tartamudea, igual cuestionarnos ahora cómo estoy hablando de la tartamudez de mi hijo, cómo estoy hablando de la tartamudez de mi hermano, de mi sobrino, de mi papá, ¿no? Empezar a cuestionarse también esa parte. Y la última pregunta que quisiera hacerte, Ángel, ¿qué impacto crees que tiene en el post-terapia o en el camino de la aceptación también? Porque no todos hacen terapia, algo que aprendí de Ángel y que siempre lo ha dicho en sus cursos, que no toda persona que tartamudea necesita terapia, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tienen las palabras que usa alguien que tartamudea en su tiempo de post-terapia o cuando ya aceptó su tartamudez? Creo que uno, cuando una vez que descubre que puede ser amable consigo mismo y cuando empieza a encontrar esta paz con la tartamudez, es algo que ya es, una vez que, como a veces le digo a unos usuarios, una vez que ya probaste esa sensación, una vez que ya lo sentiste, ya no te quieres, ya no lo quieres soltar, porque ya aprendiste lo que es vivir en paz contigo mismo, vivir en paz con tu forma de comunicarte, vivir en paz, sentir que puedes comerte el mundo y que tu tartamudez no te va a limitar y que al comienzo esos episodios pueden ser esporádicos, tal vez un momento en este día me sentí así, y conforme las personas van sintiendo eso, y que eso también incluye la forma en la que uno se refiere a sí mismo, ya es algo que difícilmente se pueda soltar, a menos que tal vez, em, que también podría ser bastante válido, la persona tuvo tiempo después un pico de tartamudeo, por ejemplo, muy intenso, que le hizo revivir emociones que tal vez ya no sentía hace un tiempo. Y tal vez por ahí algo pueda volver, pero nuevamente igual ahí es como tratar de redirigir y otra vez tomar o retomar este camino de encontrar mi paz con mi tartamudez. Y yo siento que, si bien el rol, mejor dicho, yo siento que no es la obligación de las personas con tartamudez tener que educar a los otros. Creo que uno
por ser una persona con tartamudez y por ser un ser humano simplemente debería existir y que se nos permita existir, que se nos dé este espacio, o que ni siquiera que se nos dé, que poder tomar ese espacio porque es nuestro, ese espacio de comunicación. Entonces no lo veo tanto como que es nuestra obligación o ni siquiera es nuestro rol tener que educar a cada persona que veamos, pero sí siento que muchas personas con tartamudez encuentran confianza, encuentran más seguridad. em, si, por ejemplo, ven a una persona que les dice, ah, tú padeces de tartamudez, y la persona que tartamudea de manera empoderada le dice, no, yo no padezco, yo tengo tartamudez. Que son cosas que me han pasado a mí, por ejemplo, que se han referido a mí de esa forma y yo les corrijo. Y pues uno como persona con tartamudez tienes como este booster de confianza. Entonces, creo que ese tipo de situaciones nos pueden dar oportunidades para que uno se sienta mejor consigo mismo. Y en el largo plazo, creo que si continuamos también eso, es un buen recordatorio para nosotros mismos de que nuestro mensaje es importante, de que puedo tener un día excelente con mucha o con poca tartamudez y que empezar a ser o ser amable conmigo mismo, eh, y tener esa autocompasión conmigo mismo es clave también en este proceso. Mm, exactamente. Sabemos y lo hemos vivido porque estamos en esos zapatos de tartamudear todos los días en diferentes espacios. Sabemos que hay días retadores, pero no hay que olvidarnos que la autocompasión y la amabilidad con uno mismo es lo primero para esos días desafiantes o retadores como personas con tartamudez. Y poner límites, ¿no? Poner Ujú. límites con otros, con otras personas desde el conocimiento y desde saber que yo merezco ser escuchado y merezco ese respeto por parte de los demás teniendo tartamudez, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ángel. Te agradezco mucho por este espacio. Aprendí muchísimo hoy también conversando de este tema. Sé que le va a llegar a muchas personas. Obviamente podríamos seguir hablando de este tema mucho más, pero bueno, gracias Ángel por estar acá y por haber compartido con nosotros. Gracias, gracias por la invitación, muchos éxitos en este nuevo proyecto y bueno, para las que sean, aquí estamos. Listo. Un abrazo. Gracias Ángel. Y bueno, muchas gracias a todos por ver este capítulo número 4 de Incómodamente Real. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver.